Continuamos hoy con la predicación expositiva de la oración modelo del Padre Nuestro, contenida en Mateo 6, de 9 al 13, en nuestra octava entrega. Un mensaje que ha salido del bosquejo homilético o hermenéutico del Padre Nuestro, donde ya hemos visto la prioridad. La prioridad es su adoración. Cuando exaltamos a Dios como el Padre, estamos dándole un reconocimiento, una adoración a Él. Es lo que apunta esta primera forma como el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. También vimos el propósito, que es su glorificación, exaltar su nombre, adorarle y exaltarle a través de la confesión de su sagrado y santísimo nombre. Esa es la glorificación. Vimos también la participación. Venga ahora tu reino. Cuando Dios nos enseñó a través de este modelo de oración que pidamos que el reino de Dios sea extendido sobre este planeta. Y es oportunidades de evangelismo, oportunidades de predicar el reino de Dios a otras personas. Vimos, la semana pasada terminamos de ver la petición, que es su soberanía. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y hemos visto cómo en esta soberanía Dios tiene una voluntad oculta o secreta, la Deus absconditus, que son, como según Deuteronomio 29, la primera parte, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Son secretas, son ocultas, Él no las revela sino hasta cuando Él quiere. Y tenemos la voluntad revelada de Dios, que es la Deus revelatus, que es las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Él revela su voluntad para que seamos fieles con su palabra, con su voluntad. Por eso esa voluntad revelada de Dios, la Deus revelatus, tiene dos formas de presentarse. En la voluntad decretiva de Dios, cuando Él decreta la voluntad absoluta de Dios o soberana o eficaz de Dios, por medio de la cual Él hace lo que quiere, porque Él es Dios. Y en segundo lugar está la voluntad preceptiva de Dios. Esa voluntad preceptiva de Dios es la voluntad moral o legal, la de preceptos o mandamientos. Hágase tu voluntad. Cuando oramos de esa manera como enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, entonces quiere decir o significa que vamos a obedecer incondicionalmente su voluntad, tanto aceptar su voluntad decretiva como obedecer su voluntad prescriptiva. Y por eso Él es nuestro Señor, Creador, y nuestro Salvador, nuestro Autor. Así que Él tiene toda la autoridad para mandar lo que quiere que hagamos sus criaturas y sus hijos principalmente. De esa palabra del autor de la vida es de donde se deriva la palabra autoridad, autoridad, porque Él es el que gobierna, el que manda, el que debe gobernar nuestras vidas. Si nosotros estamos sometidos a su autoridad, estamos reconociendo que Él es el dador de vida, Él es nuestro creador y por supuesto que Él es nuestro Señor y Salvador. Por eso es tan importante ver todos estos aspectos que dice la oración modelo del Padre Nuestro. Hoy vamos a ver en quinto lugar la provisión. ¿A qué apunta esta enseñanza del Señor Jesucristo? Y es lo que señala es su dependencia, porque dice Mateo 6:11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Así que hoy vamos a mirar qué es lo que significa en realidad cuando oramos a Dios, danos hoy el pan nuestro de cada día. Por eso, antes de comenzar con el mensaje de esta mañana, vamos a leer una vez más, en voz audible,
en voz antifonal, el Padre Nuestro. Les ruego el favor, nos colocamos de pie en respeto al Señor y vamos a leer en voz alta esta famosa oración del Padre Nuestro, Mateo 6, 9 al 13, que dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Señor, mil gracias por esta oración que nos ha dirigido y dirigirá como iglesia desde la fundación de la misma hace 2000 años, con tu muerte, sepultura y resurrección, para llevar un pueblo que estaba en tinieblas a la luz, y ahora poder dirigirnos al Padre de las luces, al Dios eterno, al Creador del universo, y poder darte gracias a través de nuestro amadísimo Señor y Salvador Jesucristo. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú diriges nuestras vidas en los aspectos más sencillos como en los más profundos, y es la oración uno de los aspectos más importantes que tenemos como hijos tuyos. Por eso te pido que sigas obrando en nuestras vidas, enseñándonos a través de tu palabra, para que esa dependencia de ti sea una realidad todos los días de nuestra vida. Lo pido y lo suplico en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Tomamos asiento una vez más. Hoy el quinto ítem es la provisión que señala nuestra dependencia de Dios, o la dependencia, dependemos de Él, es su dependencia, todos dependemos de Dios. Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir el Señor cuando Él le dio a los discípulos esta dirección, esta enseñanza de pedir el pan nuestro de cada día? ¿Qué significa para nosotros ahora, hoy, como iglesia? Bueno, partamos de la premisa, hermanos, que todo lo que nos enseña Dios en su palabra es bueno y es perfecto. Toda enseñanza es perfecta, ¿cierto? Pues el Señor aquí está enseñando en la oración modelo a todos sus hijos a pedir el pan diario. El pan diario, es decir, a solicitarle nuestra provisión diaria, por estar totalmente conscientes que estamos bajo su absoluta y total dependencia. Dependemos, nuestra vida depende de Él. Por eso nuestro Señor nos enseña a estar sujetos a su providencia, porque el Señor se glorifica cuando nosotros le pedimos y dependemos completamente de Él. Por lo cual, si la oración de los creyentes es para la gloria de Dios, entonces Él nos enseñó a pedirle diariamente ese sustento, pues la voluntad de Dios es que le glorifiquemos todo el tiempo, de todo corazón. Por eso Dios mismo revela en su palabra desde el comienzo, con uno de sus títulos más importantes, ¿quién es Él? Él es Yahweh Jireh, Yahweh Jireh o Jehová Jireh, el Señor que provee. Él se presentó a la humanidad como el Dios proveedor. Lo hizo en Génesis 22 con Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, y le dice, y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá, Yahweh Jireh, el Señor proveerá, Yahweh Jireh, el Dios proveedor, porque Él proveyó ese carnero que iba a reemplazar a su hijo Isaac. Les he dicho todo el tiempo que el Padre Nuestro está concatenado. Después de aprender a aceptar su soberanía, como lo vimos la semana pasada, que es desear estar bajo su perfecta voluntad, sigue entonces la petición diaria del pan nuestro, el pan nuestro o sustento nuestro. Sabemos que la voluntad revelada de Dios, como ya lo vimos suficientemente, tenemos en esta voluntad revelada la
voluntad decretiva por la cual Él lleva a cabo en forma soberana lo que Él quiere, y su voluntad preceptiva o permisiva. Muchos creen que la voluntad, la voluntad permisiva o preceptiva es como un término negativo, como que malo, porque esa palabra en sentido negativo, por ejemplo, ese papá es muy permisivo con ese niño, entonces es en sentido negativo el ser permisivo, pero eso no es lo que significa el que sea una voluntad permisiva. Lo que quiere decir es que Dios permite que sucedan cosas que aún nosotros ni entendemos. ¿Por qué prospera el malo? Bueno, esa es una pregunta por la cual mucha gente se devana los sesos, no, pero es que yo estoy haciendo bien las cosas tal, y mire, el negocio no arranca. En cambio, aquel que es pagano, aquel que adora a los demonios, ese sí le va bien. Cosas como esas. Eso Dios lo permite. Entonces tenemos que aceptar que esa voluntad de Dios es permisiva, en el sentido de que no está en el sentido de que un padre es alcahueta con su hijo porque no lo corrige. No, es Dios el soberano, y no es de la forma negativa como a veces lo tomamos. Si algo pasa en este mundo, sea que lo entendamos o sea que no lo aceptemos fácilmente, sea que no lo creamos, no importa, eso no cambia la voluntad soberana de Dios. Así que esto significa que Él ha escogido permitir que algo suceda. Eso es lo que significa que sea la voluntad preceptiva o permisiva. Él decretó los 10 mandamientos para que los cumpliéramos, pero aún Él permite que este mundo desobedezca la ley de Dios. Y Él permite que aún hijos de Dios desobedezcamos también muchas veces los mandatos suyos. Así que es una voluntad preceptiva que Él estima conveniente que entendamos. El hombre caído a menudo se pregunta, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué Él permite que sucedan cosas malas a gente buena? Esa es una pregunta. ¿Por qué sufre el bueno? Eso es en Job y en otros pasajes donde podemos hacernos esa pregunta. Sin embargo, la pregunta correcta, la más apropiada, debería ser: ¿por qué permite Dios que sucedan cosas buenas a gente mala? Eso es la más bien. ¿Por qué nos da bendiciones a nosotros? ¿Por qué el sol sale? ¿Por qué tiene la tierra fruto? ¿Por qué nosotros vivimos y respiramos siendo una generación, una humanidad perversa, depravada, desobediente, pecadora? Eso sí es más bien preguntarnos ¿por qué Dios? ¡Qué gracia tan tremenda! Somos una raza caída y moralmente corrupta que suprime la verdad de Dios con injusticia y rechaza categóricamente su gobierno. Eso es algo que no entendemos. Por esta razón deberíamos recibir nada más que la ira y la muerte, porque Dios es santo y nosotros pecadores. El mundo entero debería ser estéril y sin vida, todo un desierto. El hecho de que haya alguna bondad, que haya belleza todavía en esos paisajes, que haya alegría y amor en la gente, en el matrimonio, en los hijos, que haya algún propósito o algún ámbito de existencia humana milagrosa, como son los bebés, como son los niños, etcétera. Eso debe explicarse únicamente a la luz de la gracia y de la benevolencia del Hijo de Dios, porque si no fuera por Jesucristo, este mundo estaría totalmente condenado y perdido. Pero Cristo se interpuso bajo la ira de Dios contra el pecado de la humanidad para protegernos, y todavía está dando tiempo a llamar a aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y por eso nosotros tenemos que apreciar esa bondad, esa gracia de Dios. Pues bien, Dios, por su voluntad decretiva, ha determinado ser el proveedor de toda criatura en su creación. Él es el que sostiene todo el universo y a cada ser que ha creado. Él es el proveedor, y por eso podemos ver cómo en la palabra dice que el sol sale sobre buenos y malos, la lluvia cae sobre justos e injustos, etc. Es porque eso se llama la gracia común o la gracia general. Dios tiene una gracia común para todos por igual, buenos y malos. Eso es algo que solamente Dios un día va a mostrar, que el hecho de que Él deje vivir al malo,
que Él provea al asesino, que Él deje existir la maldad todavía. Eso es una forma de juicio que un día Él va a hacer, va a sacar cuentas. Cada vez que el malo recibe algo bueno, por así decirlo, es que está recibiendo juicio de Dios. No se nos olvide eso, hermanos. Según Romanos 2, está acumulando ira para el día de la ira. Y eso hay que ver cómo nosotros a veces somos tan desagradecidos que no agradecemos las cosas que Dios nos da, siendo que no lo merecemos, siendo que son gratis, son por gracia de Dios. Así que dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, lo que estábamos hablando. Ahora, dentro de esa voluntad preceptiva o permisiva, la que se puede resistir, esa es la voluntad que el hombre puede resistir. Dios ha permitido así para su gloria, cuando Él ejecute un día su juicio de justa ira santa sobre los que resistieron, sobre los que negaron, los que no obedecieron su voluntad. Así que Él va a hacer un día el juicio para su gloria y va a cobrar todas y cada una de esas desobediencias, toda esa resistencia de la humanidad resistiendo la ley de Dios. Y por eso muchas veces nosotros en esta misma creación vemos cómo Dios permite los resultados del pecado, de la codicia y rapacidad del ser humano. La tierra es suficiente para proveer el alimento para toda la humanidad, pero la rapacidad y la codicia del ser humano ha vuelto esto un negocio, y entonces queman hasta siembras enteras para encarecer los productos y hacerse más millonarios, cuando deberíamos tener alimento para toda criatura sobre esta tierra. Pero la rapacidad y el pecado del hombre no ha permitido ser buenos administradores, y por eso Dios va a hacer juicio un día. Por eso se presentan hambrunas, muchas veces necesidades en muchas partes del mundo, cuando la tierra produce el suficiente alimento para que nadie se acostara hoy con hambre. Sin embargo, miren las estadísticas diarias de hoy. Más de 24,000 personas diariamente, hoy van a morir de hambre, 24,000 seres humanos, por inanición, porque no tienen nada que comer, siendo que la tierra produce para todos. Más de 820 millones de personas hoy, y cada día se acuestan sin comer. Por ahí comerán 1 o 2 veces al día si acaso, pero se acuestan sin poder comer. Más de 2,000 millones de personas, o sea, por lo menos la cuarta parte de la humanidad, más de 2,000 millones de personas están bajo la amenaza de quedarse sin alimento alguno en un futuro próximo, por el cambio los cambios climáticos, por la tierra que no está produciendo, etcétera, etcétera. Muchas veces esas tormentas, nosotros con necesidades de agua, y ahora está arrasando cultivos y sembradíos donde se dañan meses esperando esas cosechas. Por eso Dios sí cumple su papel de proveedor amplio y suficiente, pero el hombre falla en su papel, falla horriblemente en su papel de administrador por el orgullo y la avaricia, la codicia humana, y por eso desperdiciamos la generosidad de un Dios creador, dador. Por eso desperdiciamos. Hermanos, yo les pregunto, ¿somos, hermanos, de los que botamos la comida buena sin mirar cuánta gente en este mundo desearía ser alimentada por ella? ¿Estamos desperdiciando? ¿Somos de los que no comemos el calentillo porque, eso es comida trasnochada? No, eso no va conmigo. No entendemos, hermanos, que la voluntad de Dios es que valoremos su provisión y que no desperdiciemos nada, ni un grano de arroz. Miren lo que dice Juan 6:12. El Señor Jesucristo acaba de darles milagrosamente el pan a la gente y dice: cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran
para que no se pierda nada. El mismo Dios del universo cuidando la provisión, que no haya desperdicios. Me duele ver en las canecas alimentos todavía en buen estado por la rapacidad y el egoísmo del ser humano. No nos duele, hermanos, desperdiciar la comida que no vamos a consumir. Entonces, ¿para qué llenamos la alacena? Para que se venzan esos productos y después no tener que botarlos, porque mire ya la fecha de vencimiento. Mi esposa y mi familia sabe que yo esas cosas de fecha de vencimiento yo no le paro bolas. Para mí esos alimentos, esas son fechas comerciales que hay. Ya se venció, entonces botémoslo. No, eso está bueno. Y Dios, gracias a Dios, me ha protegido. No me ha hecho daño, gracias a Dios, nada. Pero a veces nosotros desperdiciamos tanto. Dios nos perdone por esa maldad. Esto también ofende al Señor. Y no se trata de comer de gula, entonces, ay, se va a vencer, entonces no, como alguien dijo, ay, es preferible que le haga daño a que se pierda. No, tampoco se trata de eso. No se trata de llenarnos y llenarnos que para no desperdiciar nada, no. Es ser medidos, es ser sabios, es saber utilizar, es la mayordomía que debemos tener en las cosas que Dios nos regala. Y por eso el Señor nos da estas enseñanzas de pedir el pan diario de cada día. Por otro lado, debemos vivir el contentamiento que Dios quiere en sus hijos. Si hoy Dios nos da lo que nos da, aceptémoslo. Que hoy no podamos ir a comer hamburguesa con papitas fritas, deliciosa, lo que sea. Bueno, tocó agua, panela y pan. ¿Y qué? Eso es alimento. Eso es alimento. Lo que pasa es que a veces nos volvemos tan ovachones, hermano, que somos unos consentidos y eso no le agrada a Dios. Dice la Reina Valera del 60 en 1 Timoteo 6, del 6 al 8, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento, comida, techo, abrigo, estemos contentos con esto. Vivimos, hermanos, el descontento porque no podemos comer a la carta todos los días. Creemos que una aguapanela con pan no es justo para nuestra selecta dieta. No nos quejemos de nada, hermanos. Lo básico que tengamos para nuestra supervivencia es maravilloso, porque millones de personas hoy anhelarían tener esa comida y ni siquiera nosotros contamos con esa bendición. Ahora, hermanos, siendo honestos, oramos conscientemente: danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué se nos olvida pedir el pan diario para nuestro sustento? ¿Cuál es la razón? Bueno, espero que todos aquí tengamos la provisión diaria y que no estemos preocupados por qué vamos a comer mañana. Yo espero eso. Pero eso debería darnos a nosotros el corazón agradecido, dar gracias a Dios por su provisión, por las muchas maneras como Él nos ha dado los recursos básicos y necesarios para suplir esas necesidades de subsistencia. Tal vez por eso es que se nos olvida, porque como tenemos ahí comidita en el refrigerador, en la alacena, en el armario, entonces estamos tranquilos y por eso ni le pedimos el pan nuestro. Ya lo tengo ahí asegurado, ¿cierto? Y a veces se nos olvida dar gracias. Tal vez por eso se nos olvida pedir el pan nuestro de cada día, ya que humanamente llegamos a depender más bien es de nuestra provisión, de nuestro trabajo, de nuestras habilidades, etcétera, y nos olvidamos de Dios, a quien debemos dar gracias por esos empleos, por ese salario, por esa provisión, porque se consigue en el mercado, porque muchas veces tenemos el dinero, pero no hay, está descontinuado, ya no vuelve y queda uno frustrado. ¿O no les ha pasado? Cuando no conseguimos las cosas teniendo los recursos, pero no hay provisión. Hermanos, es que estamos en un país, en un paraíso donde se produce de todo en esta tierra, pero no hemos sido fieles
con su provisión. A Él debemos darle gracias por la evidencia de su provisión. Sin embargo, puede que Dios permita, dentro de su voluntad soberana decretiva, que haya a veces situaciones inesperadas o pruebas. Cuando estas situaciones se presentan, por ejemplo, unas crisis económicas, y nosotros, si no estamos firmes en la soberanía divina, en las promesas y verdades del Señor, pues entonces vamos a sufrir y vamos a temer y vamos a dolernos y vamos a exigir y vamos a quejarnos. Entonces toda esa nuestra autosuficiencia y sentido de seguridad se nos van al piso, se nos derrumban, y entonces nos sentimos expuestos y vulnerables ante los embates de las olas en medio de las tormentas que se presentan diariamente, porque ahora ya la harina vale el doble de lo que valía hace un año, porque ya la gasolina se puso 3 veces más cara, porque, bueno, etcétera, etcétera. Ustedes entienden lo que hablamos. Así que muchos olvidan que la provisión y la dependencia de Dios le pertenecen a Él. Llegan a actuar, nosotros llegamos a actuar como si Dios no fuera proveedor, y estamos negando la voluntad de Dios. Muchas veces negamos que Dios sea el que le dé a la gente y nosotros queremos suplir ese papel. No, yo le voy a dar tal. Oye, a veces Dios permite necesidades para desarrollar la fe. Permitamos que Dios haga esa obra. Ahora, no cerremos el corazón como muchos. No, yo no doy un peso, no, que Dios le provea. Bueno, eso vamos arreglando también un día con Dios. Por eso el equilibrio viene cuando nuestro pecado de afán o preocupación va más allá de la voluntad preceptiva de Dios. Cuando nosotros no obedecemos sus mandamientos. ¿Saben ustedes cuál es el mandamiento más repetido de la Biblia? ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cuál? Amar a Dios. Bueno, no el más importante, el más repetido, el que más cita las Escrituras. Mire, se los presento. No temer. Ese es el mandamiento más repetido en las Escrituras. No temer, no temer. Dice Lucas, un ejemplo solamente de las muchas menciones, Lucas 12:32. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Ya tenemos un reino donde el Rey está en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tememos? Tememos que se nos acaben los ahorros. Yo no ayudo al hermano porque es que no me quedo sin nada. Hermanos, ¿en qué estamos confiando? ¿En esa provisión o en el dador de la provisión? Por eso nosotros debemos no temer, no temer. Por tanto, ¿qué vamos a hacer cuando vengan las quiebras económicas? Cuando venga el desempleo, la recesión laboral, la escasez alimenticia, el alto costo de la vida, la escasez del agua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a temer o vamos a descansar en la soberanía divina? ¿Creemos en las promesas y verdades del Señor en su palabra? Por ejemplo, nosotros muchas veces le reclamamos a Dios cuando estamos en una necesidad sin saber lo que Dios está buscando con esa necesidad en nuestra vida. Muchas veces estamos yendo en contra de la voluntad de Dios sin entender qué es lo que Él está haciendo en nosotros o en los hermanos o en la iglesia en general. Y entonces muchas veces sacamos de contexto pasajes de la palabra de Dios. Un ejemplo de eso es Proverbios 10:3. Dice la palabra de Dios: el Señor no permitirá que el justo padezca hambre. Padezca hambre. Ay, mire, pastor, yo no entiendo cómo esta persona que es piadosa, temerosa de Dios, obediente, y una necesidad y no tiene que comer. O sea que Dios incumplió esa promesa. Bueno, hermanos, recuerden el estudio de la palabra. La regla más importante del estudio de las Escrituras es la regla del contexto. En el contexto es donde vamos a ver qué es lo que está diciendo realmente ese pasaje. En el pasaje, en el original, el justo es Siked-Kayan. Siked-Kayan. O sea que lo que está diciendo este pasaje en realidad es: el Señor no permitirá que el alma del justo padezca hambre. No está diciendo que una persona
justa o una persona justificada en Cristo, un hijo de Dios, padezca hambre. No, está diciendo que el alma de esa persona no va a morirse de hambre, no va a tener necesidad, no va a tener escasez. Por eso debemos aplicar correctamente la palabra. Además que en el contexto de Proverbios, esto no es ninguna promesa. Estos son principios de sabiduría. Sacamos principios de sabiduría y le ay, mire, Dios prometió tal cosa. ¿Qué? Él no está prometiendo nada. Esto es principios de sabiduría que Él ha establecido como esa sabiduría que tenemos en su palabra. Pero no es una promesa que Dios tiene que cumplir a regañadientes porque entonces está fallando. No. Así que debemos entender el contexto. Y por eso Dios nos enseña en su palabra que el contexto en su sabiduría está mostrando la diferencia. Aquí Proverbios está mostrando la diferencia entre el justo y el impío. Eso es lo que está señalando el libro de Proverbios en este pasaje. Pero hay suficientes casos bíblicos en la palabra para entender que hubo profetas, apóstoles, creyentes fieles que pasaron literalmente hambre física, pero no sus almas, como es el contexto correcto de este principio de sabiduría. No hambre espiritual, para que ustedes entiendan. Por ejemplo, ¿quién mejor que el verdaderamente justo como nuestro Señor Jesucristo? Y sin embargo dice Mateo 4, 1 y 2, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y fíjense bien, el más justo de todos los justos, el justo de justos, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Él padeció hambre. El Señor, el dueño del universo, el creador, que podía decirle a las piedras, conviértense en pan, y tuvo hambre, padeció hambre. ¿Qué me dicen del apóstol Pablo? Filipenses 4, 11 y 13 dice, no que hable porque tenga escasez. Él no predicaba el evangelio de la prosperidad. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo lo he aprendido el secreto tanto de estar saciado, lleno, como de tener hambre. Él también padeció hambre. De tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Señor nos pone algún día a ayunar involuntariamente o voluntariamente, que lo hagamos con contentamiento, hermanos. Yo le decía a mi esposa, si no tenemos para el pan, si no tenemos para la leche, no voy a ir a fiar. Y Dios sabe que lo he cumplido desde que conocí la promesa de Dios de no ser fiadores. ¿Por qué? Porque Dios nos da. Y gracias a Dios, mire, delante de Dios les digo, por su misericordia, con unas necesidades extremas, donde los ratones estaban comiendo las uñas ahí en la casa. Y sin embargo, jamás faltó. Y jamás nos fuimos a dormir sin comer. Porque Dios fue fiel y ha sido fiel y será fiel siempre. Y eso es algo que desafía nuestra credibilidad en el Señor como proveedor. Por eso es importante, hermanos, no solo pedir el pan diario, sino también pedirle a Dios la gracia necesaria para cada momento de nuestra vida. Necesitamos la gracia de Dios para confiar en Él, que Él está obrando a nuestro favor. La buena noticia es que Dios dice que Él da mayor gracia y por eso Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillémonos. Si Dios nos está pasando una prueba, una necesidad, es porque nos quiere humillados. Algo está buscando el Señor. Algo está buscando en nuestras vidas. Así que Él no hace nada gratis. Hermanos, pedimos su gracia cuando nos encontramos en abundancia. Pedimos su gracia. No, yo no necesito, ¿para qué? Si ya tengo todo. No, es cuando más debemos porque desperdiciamos. Principalmente en los momentos de angustia y necesidad, ahí sí recurrimos a Dios. Ahí sí, el plan B o el plan C, no vemos, hermanos, que necesitamos la gracia divina para reconocer y arrepentirnos una y otra vez de nuestra autosuficiencia,
Ese orgullo es pecado contra Dios. Entendemos que necesitamos la gracia divina que nos lleve a correr a nuestro amoroso Padre Celestial para pedir y depender confiando plenamente en su provisión para sus hijos. Ahora, en el contexto doctrinal, cuando Jesús enseñó a orar pidiendo el pan nuestro de cada día, obviamente Él no le estaba diciendo a los discípulos que oraran solo por pan. Eso a veces... Ay no, ¿se imaginan ustedes nuestra dieta todo el día, mañana, tarde y noche, comiendo solo pan todos los días? Estaría más gordo de lo que estaba, porque ya he bajado un poquito, gracias a Dios, pero ¿saben qué? No es solamente pan, no es solamente pan. Este pan, esto es un símbolo, no está enseñando, el Señor Jesucristo enseñó a pedir por lo que está tipificando el pan. ¿Qué tipifica el pan? Bueno, el pan era el alimento básico, la dieta básica de los judíos, de su pueblo, y fue durante muchos años ese elemento básico de subsistencia. Así que desde el Antiguo Testamento el pan es un poderoso símbolo de la provisión de Dios para su pueblo. Recordemos cómo Dios cuidó a los israelitas cuando estaban en el desierto tras su salida de Egipto. La vida en el desierto era bien difícil y la gente pronto comenzó a quejarse. No pasaron 3 días cuando ya estaban quejándose después de ver tanta agua abriéndose y ahora no hay agua. Y entonces, ¿qué hacemos? Y quéjese tras quéjese delante de Dios con soberbia y altanería. Y Dios en su bondad les permitió tener agua en abundancia. Ellos no tenían comida muchas veces abundante y en respuestas a esas quejas Dios les prometió hacer algo milagroso. Éxodo 16:4. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí haré llover pan del cielo para vosotros y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley, si son obedientes o no. La provisión, como les he dicho, para el incrédulo es ira para el día de la ira, pero para el creyente es gloria para el día de la gloria. Gracias a Dios por proveernos. Agradezcamos al Señor porque Él es bueno. Cuando Dios alimentó milagrosamente a su pueblo desde el cielo, lo hizo dándoles ese pan celestial. Y es interesante porque en el lenguaje de la cultura occidental, en nuestra cultura, en diferentes lugares, en ciertos países, decimos que la persona que aporta a la casa es la persona que trae el pan a la casa. Eso es un dicho de nuestra cultura occidental. Incluso muchas veces en algunas culturas se usa la palabra pan como un sinónimo de dinero, como un sinónimo de plata. El pan sigue siendo, al menos en nuestro idioma, un símbolo poderoso de la base alimentaria de provisión para nuestras necesidades. Y una ilustración que conocí hace años es cómo históricamente, después de que terminó la guerra de Corea, la guerra de Corea fue entre 1950 al 53. Entonces quedaron la Corea del Norte comunista contra la Corea del Sur capitalista, y entonces quedaron un montón de huérfanos después de esa guerra y tenían que enfrentar un problema no solamente de la consecuencia de tener tantos niños desamparados, sin padres. Y entonces un problema era que los niños que estaban en los orfanatos se les proveía, las ayudas mundiales llegaron y entonces tenían el alimento, los 3 alimentos diarios, pero cuando llegaba la noche los niños no podían conciliar el sueño y era un temor y no se explicaban qué pasaba, si estaban abrigaditos y llenitos, cuál era el problema. El problema es que como ellos habían perdido a sus papás, el papá era el proveedor, el cuidador, entonces no tenían en quién confiar. Y eso implicaba que ellos tuvieran ansiedad debido a la incertidumbre si iban a comer al otro día o no, porque nadie les aseguraba eso. Y por eso entonces ellos se dieron cuenta, y estos directores de los orfanatos se dieron cuenta que necesitaban tener tranquilidad, seguridad del alimento al otro día. Entonces optaron por darle a cada niño, ya para acostarse, un pedazo de pan. No para que se lo comieran, ya estaban llenitos. Era para que lo dejaran al lado de su almohada
ahí al lado de la mesita de noche, si tenían, y ellos entonces se dormían placenteramente porque tenían seguro el pan del otro día. Eso fue una táctica que usaron y funcionó. ¿Saben? Esto es como tener tranquilidad porque tenían la seguridad de que había ya la provisión para el otro día. Efectivamente, este pan calmó la ansiedad de esos niños y los ayudó a dormir. Del mismo modo, a nosotros nos consuela, hermanos, el que Cristo no nos falte la comida, el que supla nuestras necesidades físicas. Así que la petición que Él está enseñando aquí de danos hoy el pan nuestro de cada día, nos enseña a venir al Señor con un espíritu humilde, dependiendo completamente de Él, pidiéndole que supla nuestras necesidades para que Él nos sostenga diariamente. Esto no es una licencia, hermanos, para que Él supla o pedirle grandes riquezas y prosperidad, sino que esto nos anima a nosotros a darle a conocer nuestras necesidades íntimas, básicas. Aunque Él ya las conozca de antemano, Él quiere oírlas de nuestros labios, porque eso nos humilla para que Él sepa y entienda que estamos de acuerdo con su voluntad en lo que Él permite. Aunque Él las conozca, este pan nuestro de cada día no son caprichos, no son lujos, no son deseos, sino nuestra subsistencia, confiando plenamente en Él como el único que va a proveer con absoluta y total seguridad lo que necesitamos. Cuando no percibimos claramente en nuestra vida la forma como Él es proveedor, cuando no percibimos su voluntad soberana en cuanto a la provisión, en cuanto a su intervención providencial milagrosa en nuestras vidas, el problema es falta de entendimiento o falta de fe, porque no creemos sus promesas y entonces eso nos afecta nuestra manera de vivir y nuestra manera de orar, ya que tenemos la tendencia de orar en forma muy generalizada. Señor, provéele a la nación de Etiopía, pero si tenemos nombres y sitios específicos, entonces oremos específicamente, no en forma generalizada, sino en forma específica. Ahora, cuando nosotros entramos en oración por medio de una conversación y comunión íntima con el Señor, aprendemos a poner nuestras peticiones diarias delante de Él y derramar nuestras almas y nuestras necesidades específicamente a Él, acompañadas de esas promesas y verdades, porque es por fe que lo pedimos en su nombre. Entonces vamos a ver esas respuestas específicas a nuestras oraciones solo para la gloria y honra y alabanza del Señor. Y eso nos va a llenar de un gozo impresionante. Cuando vemos cómo Dios contesta esas oraciones, nos llena de gozo porque estamos reflejando su gloria. Entendemos, hermanos, que nuestro Padre nos invita a ir a Él, a pedirle nuestro pan diario cada día. Creemos que Él no fallará en esa provisión cuando nos está enseñando a pedirle. ¿Qué clase de Dios le enseña a su hijo a pedirle para que Él no conteste? Ese no es el Dios de la palabra. No comprendemos que la naturaleza misma certifica la bondad de Dios como proveedor de sus criaturas, aún las menos valiosas que los hombres. Eso lo vemos ahí en Mateo 6, 25 y 26, dice la palabra: por eso os digo, no os preocupéis, no temáis. Ahí está, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, ni ahorran en Bancolombia, ni nada de eso. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros qué? Igualitos a los animales como está hoy el mundo, ¿no? Los perritos ya son mis hijos, los perritos ya tienen salón de belleza, ya tienen psicólogo, ya tienen... ¿Cómo? Hermanos, entendamos que nosotros somos más valiosos que las aves y que los animalitos que Dios ha creado. No es que los agarremos a patadas ni nada de esas cosas, o que menospreciemos, no seamos maltratadores de los animalitos, pero demos el valor debido.
Es Dios el que sostiene, Él sostiene la creación entera y nos sostiene a nosotros. ¿Por qué estamos temerosos? Va a haber una recesión en este país terrible, va a haber una persecución. Escuché el testimonio de un iraní y creo que lo publicó nuestra hermana Alexandra ahí en una de las redes de la iglesia, en uno de los WhatsApp de la iglesia, y tremendo cuando le dijeron a él, como un creyente en Cristo, salvado por la gracia del Señor: yo estoy orando por ti, le dijeron algunos creyentes, yo estoy orando por ti para que se acabe esa persecución en Irak. Dijo: no, deje que siga persiguiendo, es la manera que estamos creciendo. A veces pedimos equivocadamente, porque si Dios permite la persecución en nuestra vida o la necesidad, es corrigiendo algo o promoviendo la mayor fe. Por eso, hermanos, pidamos de acuerdo a su voluntad. Así que no hemos aprendido a descansar en el Señor y sus promesas y verdades. Y volviendo entonces al pueblo de Israel, cuando él fue liberado de esa esclavitud y fue llevado a la tierra prometida, solamente en el desierto a los israelitas no les gustó muchas veces el menú. Otra vez maná, otra vez. Y una quejadera, hermanos, que era un milagro. En vez de estar todos los días de rodillas dando gracias a Dios, otra vez, ya estoy hasta aquí. Y eso es terrible, hermano. Dieron cabida a la frustración por no ver el lugar de la tierra prometida ya. Les tocó pasar 40 años dando vueltas al desierto por su incredulidad y desobediencia y orgullo y quejumbre. Y por eso aquí es cuando nosotros vemos cómo Dios permitió muchas veces que no hubiera ni agua ni alimento, para enseñarles, para disciplinarlos. A veces nosotros tenemos escasez no para agrandar nuestra fe y confiar más en el Señor y depender más de Él, sino como un modo de corregir a sus hijos desobedientes y orgullosos. Así que entendamos que la voluntad de Dios va a permitir muchas veces llegar hasta los extremos y necesidades para ver qué tanto confiamos en Él y en sus promesas. Pues bien, en ese punto es donde nosotros encontramos la historia del maná, la famosa historia del maná. En término maná, ahí está el hebreo man o el griego maná o manja. Ese manja es el pan del cielo. ¿Qué es esto? Dice Éxodo 16:15: al verla los hijos de Israel se dijeron unos a otros. Eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice, literalmente es manú, porque no sabían lo que era. Y Moisés les dijo: es el pan, es el maná que el Señor os ha dado para comer. Es decir, fue la provisión de Dios. Sin embargo, este alimento especial venía acompañado de instrucciones. Él venía con instrucciones, como las recetas. Ahí está el alimento, pero prepárelo así y haga esto y tal. Más o menos, tan solo que este manual de instrucciones tenían que cumplirlo. Ellos tenían que, con las siguientes básicas instrucciones, debían recoger el maná cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No debían almacenar el maná para el día siguiente. Eso era otra instrucción. En el sexto día recogerían doble porción, pues descansarían en el séptimo, ya que ese último día de la semana no habría maná del cielo. Ellos escucharon estas instrucciones. Aplicándolo a nosotros, le pedimos a Dios y agradecemos al Señor por nuestro sustento diario, como Jesús lo enseñó. O eso se nos olvida. A mí me enseñaron cuando llegué a los pies de Cristo que podíamos tener el privilegio de dar gracias a Dios antes de comer, pero muchas veces lo hacía como en el catolicismo, lleno, entonces, ay, gracias, Dios mío. Eso ya no es por fe. Hay que pedir antes de, confiando en su providencia. No debían almacenar para el otro día. Estamos más preocupados por no tener ahorros, poniendo nuestra confianza en nuestras reservas materiales, económicas, que en las promesas del Señor y su palabra. ¿Qué estamos haciendo?
Cuando llegaba el sexto día, que recogieran el doble para que el séptimo descansaran y confiaran en el Señor, no tenían que trabajar, sino que adorar al Señor. No era quedarse rascando en la casita viendo el partido de fútbol o yéndose al paseo, no. Ellos iban a cambiar ese séptimo día, en vez de salir a buscar, era adorar al Señor, al templo. Cambiamos nuestras prioridades, dedicar un día especial para congregarnos y adorar colectivamente al Señor por el empleo, por el paseo, por la pereza, por la familia. ¿Por qué? A pesar de toda la claridad en las instrucciones del Señor, Él les dio esas instrucciones. Miremos lo que hicieron estos israelitas. Éxodo 16:20 dice: mas no obedecieron a Dios a través de Moisés. Y algunos dejaron parte del maná. No, yo desconfío. Yo sí me aseguro para mañana, para la mañana siguiente. Pero crió gusanos y se pudrió, y Moisés se enojó con ellos. Y Dios va a rendir cuentas por el alimento que desperdiciaron y que dejaron podrir, porque Dios les había dado las instrucciones. ¿Recuerda? En el 16:27 dice de Éxodo: y sucedió que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger, cuando les ha dicho no voy a darles, y salieron a buscar a ver si de pronto, es que está equivocado Moisés, ¿no? No, la palabra dice eso, pero es que no, confiemos más bien a ver si de pronto se le cayó alguito del cielo, ¿no? Algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Por eso Dios da claridad. Ellos no le creyeron a Dios. La provisión del maná era diaria, no semanal ni mensual, porque el Señor quería enseñarles al pueblo y a nosotros nos enseña hoy que más allá del alimento físico, la mayor necesidad que tenemos como seres humanos en esta vida, en medio del desierto pecaminoso de este mundo, es una relación íntima con el verdadero pan de vida, que es el Señor Jesucristo, y es en forma diaria. Por eso nuestra petición de orar: danos hoy el pan nuestro de cada día, se manifiesta en nuestra completa dependencia de Él. Necesitamos confiar en el Señor Jesucristo como nuestro proveedor, como nuestro dador. Debemos descansar en Él como nuestro único pan de vida eterna y en quien podemos depender verdadera y completamente. Esa fue una de las razones por las cuales Dios llevó a Israel al desierto y no directamente a la tierra prometida. Dios pudo haber cogido a Israel de Egipto, un rapto, y lo hubiera llevado directamente a la tierra prometida, a Canaán. Pero no es así, porque Dios quería perfeccionarlos en ese trayecto y podían hacerlo en 11 días, y su incredulidad y pecado los llevó a dar vueltas 40 años hasta que murió esa generación perversa, incrédula. El pecado más grande que tenemos es la incredulidad, hermanos. Por eso desconfiamos de Dios y no le damos la honra y la gloria de vida. Así que una de las razones por las cuales Dios los llevó al desierto fue esa, su incredulidad. Y Él pudo llevarlos directamente, pero no lo hizo. Dice Éxodo 16:4: yo haré llover pan del cielo. Mira la promesa de Dios: pan del cielo, maná del cielo para ustedes. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Él proveía para probarlos. Es que a veces nosotros pensamos: yo estoy recibiendo las bendiciones de Dios. Debo ser una lámina de cristiano para Dios, ¿cierto? No, hermanos, es una prueba. Es probando Dios nuestra fidelidad a Él y a sus promesas. En el pasaje de Deuteronomio 8, 2-3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Dios lo sabía, pero los seres humanos no. Por eso la prueba no es para Dios, va a descubrir mi pecado. No, Él lo sabe. Es para que nosotros descubramos. Eso es lo que hace la ley. La ley nos descubre lo que somos: pecadores, orgullosos, desobedientes, necesitados de Dios, para humillarte probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre
y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender para qué proveyó Dios, que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Era para entender que ellos necesitaban un alimento principalmente espiritual, las promesas y verdades de Dios. Y cuando Dios se manifestó, cuando Él se humilló al serse un ser humano, el propósito del maná del Antiguo Testamento era mostrarle el plan de Dios para su pueblo escogido. Según Éxodo 16:35, los israelitas comieron 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada, hasta Canaán. Y ahí ya cortó la provisión milagrosa del maná. Esa sería la última vez que aquellos hombres verían caer maná del cielo, pan del cielo, porque había llegado ya a la tierra prometida, donde tendrían alimento y provisión diaria abundante. Pero ahora nosotros en el Nuevo Testamento, esto nos ayuda a entender que el mejor propósito de ese alimento milagroso del desierto estaba apuntando al verdadero pan de vida, al verdadero maná de Dios. Pues en Juan 6, cuando leemos ese capítulo, es el capítulo más largo del Nuevo Testamento, allí vemos nuevamente personas hambrientas. Dice la Biblia que habían 5,000 hombres, más mujeres y niños, o sea, por lo menos una multitud de 20,000 mínimo, de 20,000 personas, familias completas esperando alimentarse. Y entonces vemos un milagro que es la alimentación de esos 5,000 más sus familias, y vemos otro milagro no tan público como fue ahí en Juan 6, lo relata que Jesús caminó sobre el agua. Pero ¿saben qué? El milagro más grande que muestra Juan 6 es cuando el Señor Jesucristo declaró lo siguiente: esta es la realidad de lo que Dios estaba pintando con su pueblo Israel étnico en el Antiguo Testamento. Juan 6, 26 al 27 dice la palabra de Dios. Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Ya estaban llenitos, ay, yo quiero más. Comer gratiliano, que a quien no le gusta. Sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre, el título más usado por el Señor Jesucristo en su vida terrenal, en su ministerio terrenal, el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Él es el que va a dar el alimento verdadero, el alimento espiritual. Así que en Juan 6 nosotros observamos a estas multitudes que vieron esas señales, esa multiplicación de los 5 panes y los peces, y las profecías del Antiguo Testamento empezaron a hacer clic en la mente de ellos. Por eso después leemos lo que sigue en Juan 6, 30 al 35. Fíjense bien. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? O sea, danos otra señal más que esta, para que de verdad creamos que tú eres el Dios hecho hombre, el Hijo del Hombre. ¿Qué obra haces? Nuestros padres, están diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer el pan del cielo. Entonces, mira la respuesta de Jesús. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo, no a un pueblito pequeño, sino al mundo entero. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre ese pan, el pan de vida eterna. Jesús les dijo: yo soy Dios, ego en mí, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el alma del justo no padecerá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El agua de vida eterna, Él es el pan de vida eterna.
Ahora entendemos claramente que el relato de Éxodo, de ese maná, apuntaba era a Cristo Jesús, quien es el verdadero pan del cielo. Él es la verdadera y más grande provisión de Dios para este mundo. Envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Es la verdadera provisión de Dios para su iglesia. No solo la provisión inicial para nuestra salvación, sino para el resto de nuestro andar terrenal cristiano, como provisión diaria y finalmente como provisión definitiva un día en la eternidad, porque Él es el pan de vida eterna. Vamos a tener la provisión completa y total un día en perfección. Gloria a Cristo. En conclusión, hermanos, Dios nos ha enseñado su dependencia a través de este quinto aspecto de la provisión, que señala que debemos depender de Él, solamente de Él. Y por eso, en su provisión, en su dependencia, debemos aprender a orar: danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero esto significa pedir más allá de la comida diaria, física, vital para nuestra existencia humana. En realidad, lo que esta petición está apuntando es a la continua dependencia total de Dios, lo que nos lleve a honrar y glorificar su nombre como el Dios proveedor. Por lo tanto, a la luz del Nuevo Testamento podemos decir que la última vez que descendió maná del cielo no fue hace 3.400 años a la entrada de Canaán, no, porque en realidad la última vez que Dios visitó a esta tierra con el verdadero maná del cielo fue con el Señor Jesucristo hace 2000 años, que fue enviado como el pan de vida para esta necesidad espiritual de la raza caída humana y sus escogidos, entre ellos su iglesia. Ese fue el primer advenimiento de Jesús hace 2000 años. Y hoy, hermanos, estamos esperando su regreso. Estamos esperando el regreso físico del verdadero pan divino, del verdadero maná del cielo. Así que la próxima vez, hermanos, que oremos, danos hoy el pan nuestro de cada día, no olvidemos que estamos pidiendo que regrese el Señor Jesucristo, el verdadero pan, para nuestras vidas, porque es nuestra máxima necesidad, nuestro máximo deseo. ¿Saben? Cuando pedimos el pan nuestro de cada día, estamos pidiendo Maranata, ven pronto, Señor Jesús, porque es el pan de vida eterna. Mire lo que dice Mateo 4:4. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Citando el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en su tentación. Y dice Primera de Pedro 2:2-3. Desead como niños recién nacidos, hijos de Dios recién nacidos, la leche pura de la palabra, la leche espiritual no adulterada, dice la Reina Valera, de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Si es que son salvos, vamos a desear esta palabra de Dios como nuestra principal fuente de alimentación y nuestra autoridad. Pidamos al Señor su pan diario a través de la palabra, que nos sea provechosa en un banquete que Dios tiene listo y servido todos los días, con 66 platos diferentes de alimento espiritual eterno que nos provee el verdadero pan de vida, el cual Dios ordena a sus hijos que lo deseemos como nuestra única y verdadera prioridad alimenticia. Nuestro Señor Jesucristo, a quien estamos aguardando con ansias y deseos por su segunda venida, estamos diciendo: Señor, ven pronto, Maranata, danos hoy el pan nuestro de cada día. Mientras tanto, vamos a seguir siendo alimentados, mientras Él regresa, vamos a seguir siendo alimentados continuamente y diariamente por el pan de vida de la palabra de Dios, el maná del cielo, que ahora lo tenemos en forma escrita. Y así nuestra dieta alimenticia y dependencia espiritual de Cristo la tenemos suplida completamente cada día en esa lectura sistemática de la palabra de Dios, al igual que el primer maná. ¿Cómo es que lo aplicamos? Bueno, ellos debían recoger el maná cada día, ¿cierto? ¿Estamos comiendo y alimentándonos a través de la palabra de Dios como nuestro sustento diario? ¿Es realmente nuestra prioridad estar leyendo las Escrituras? ¿O venimos aquí cada 8 días
cuando venimos, porque mucha gente no viene, pero venimos solamente a alimentarnos aquí, a ver lo que el pastor predique, lo que el predicador predique. Esto es algo diario, debemos recogerlo diariamente. No debemos o no debían almacenar el maná para el día siguiente. No debemos almacenar ese maná para el día siguiente. Estamos leyendo la Biblia para conocer diariamente, cada día más y más al Señor, con el propósito de renovar nuestra mente en forma continua, en forma diaria, o ni nos interesa conformarnos a la imagen y semejanza del Señor, manifestando más bien que esa naturaleza antigua está por encima de la naturaleza nueva en Cristo. Entendemos lo que esto significa, que nosotros no estemos deseando estar en la palabra diariamente. ¿Saben qué significa eso? Que de pronto ni has nacido de nuevo, porque un nacido de nuevo espiritualmente en Cristo desea esto como la leche, como un niño, un bebé que nace y empieza a llorar para poder mamar de la leche materna. Eso debería suceder en tu vida si eres un verdadero hijo de Dios. Y si no eres, pídele a Dios que hoy sea el día de tu nacimiento espiritual, para que empieces a deleitarte y a saciarte del pan de vida eterna, de la leche espiritual no adulterada. Al sexto día recogerían una doble porción, pues descansarían en el séptimo, ya que en ese último día no habría maná del cielo. Pues bien, ¿qué está tipificando este mandato en cuanto a las instrucciones del maná? Está tipificando que debemos reposar del trabajo secular por ser sostenido milagrosamente por el Señor, dedicar un día de la semana para venir a congregarnos fielmente y decirle al Señor: confiamos en ti, hoy no quiero atender clientes, hoy no quiero tener trabajo, hoy no quiero suplir esos deseos y necesidades de avaricia o codicia material, etc. Mucha gente está hoy haciendo sus negocios y su trabajo en vez de dedicarle el día para el Señor. Y el día para el Señor es para su adoración, no para la nuestra, no es para nuestra perecita, no es para nuestra comodidad, es para adorarle a Él. Estamos leyendo la palabra de Dios, viviendo las promesas y verdades diarias del Señor para descansar verdaderamente en Él. ¿Estamos creyéndole a Él? ¿O nuestro reposo está en la profesión, en el trabajo, en la salud, en la provisión, etcétera, sin entender que solo Dios es el verdadero proveedor y nuestro verdadero reposo? ¿Estamos dejando de asistir al culto dominical para adorar en comunidad por buscar hacer nuestro propio plan? El plan nuestro, que tal vez es mejor que el de Dios. Es que Dios sabe que hoy, si no trabajo hoy, ¿qué voy a comer mañana? Hermanos, estamos pecando contra el Señor cuando dejamos de pedir el pan nuestro de cada día. Oremos. Señor, muchas gracias por enseñarnos a pedir y a depender completamente de ti, sobre todo ese alimento espiritual. Sabemos y entendemos, Señor, que somos pecadores necesitados de ti, y por eso, como siervos y necesitados tuyos, te pedimos hoy que vengas pronto. Maranata, venga el pan nuestro de cada día, y que hoy sea un buen día para tu segunda venida, Señor. Pero sabemos y entendemos que ese plan no se va a desarrollar más rápido si nosotros lo deseamos. Simplemente nos acogemos a tu voluntad soberana para depender de ti. El día que tú regreses a esta tierra para ajustar cuentas de tu juicio divino para los incrédulos y de tu premiación divina para los fieles hijos tuyos. Por eso te damos gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, en tus promesas, sabiendo que hoy dedicamos el día para tu honra, gloria y alabanza, como lo hacemos esta mañana en este culto dominical. Te damos gracias por darnos este privilegio y poder obedecer tu palabra, sabiendo y entendiendo que somos débiles y pecadores. Por eso necesitamos, Señor, la fidelidad de Cristo. Necesitamos el amor agapao de Cristo, porque nosotros no lo tenemos y por eso dependemos completamente de ti. Vive tu vida en nosotros, Señor, te lo suplicamos, como dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Que esta sea una bendición para nuestras vidas, poder pedir diariamente el pan diario y poder suplir nuestras necesidades básicas, vitales,
tanto físicas como principalmente las espirituales, porque lo pedimos todo en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén.